El tema ovni vuelve a estar de moda. No en vano, en los últimos meses, países como Chile, Nueva Zelanda o el Reino Unido han desclasificado los informes que el ejército custodiaba bajo la más estricta confidencialidad. La pregunta es, ¿por qué en este momento? Además, por primera vez en la historia, científicos universales como Stephen Hawking o importantes instituciones científicas como la Royal Society de Londres han advertido de lo nocivo que podría ser para la humanidad un encuentro con las supuestas inteligencias que podrían estar detrás de las múltiples apariciones de no identificados que se están produciendo en el mundo. Y todo esto cuando se cumplen 2 décadas desde que el ejército decidiera levantar la catalogación de materia reservada sobre los más de 2000 folios correspondientes al fenómeno ovni. Eso se custodia en el edificio que está detrás de nosotros, el cuartel general del Ejército del Aire. La desclasificación comenzó en el año 1992 y continuó hasta el año 98. Una vez que se consideró su desclasificación, los expedientes relacionados con objetos voladores no identificados se trajeron aquí a la Biblioteca Central del Cuartel General del Ejército del Aire. ¿Y de cuántos expedientes estamos hablando? Son 82 expedientes, el más antiguo del año 62 hasta el año 98, el más reciente. Pero parece que el proceso no fue del todo transparente. En estos 20 años han surgido las voces discordantes de muchos investigadores que afirman que el proceso estuvo manipulado incluso antes de su aplaudido inicio. Cuando empezaron a salir los documentos a la luz pública, empezamos a ver que se hablaba de cosas que no tenían sentido, es decir, que trataban como fuera de echar por tierra el caso. Cuando empezamos a contrastar lo que ellos decían con lo que nosotros habíamos investigado, nos dimos cuenta de que todos o casi todos los casos estaban manipulados, y manipulados con una información que llegaba por la puerta de atrás del Cuartel General del Aire por parte de civiles supuestamente investigadores, como el señor Ballester a la cabeza, que colaboraban aportando información sobre los casos en concreto que se le pasaba al Ejército del Aire previamente a la desclasificación, y esto es gordo, al señor Ballester. El mando operativo aéreo sí entregaba a ese grupo de civiles que habían pactado con ellos suministrarles información, no sobre los casos, porque la información la suministraba el ejército, la suministraba el mando operativo aéreo, pero el mando operativo aéreo y los responsables del proceso de desclasificación sabían perfectamente cuál era la tendencia que tenía ese grupo de civiles, y la tendencia de ese grupo de civiles les venía extraordinariamente bien a las intenciones que ellos tenían, que era maquillar esos casos, rebajar su impacto de cara a la opinión pública e incluso encontrar una explicación presuntamente racional a esos expedientes. A pesar de las protestas, a pesar de todo, ellos siguieron con su consigna, desde mi punto de vista, desvirtuar el fenómeno ovni. No existe nada, no tenemos nada. La mayor parte, el 90% de los casos no son más que estrellas y globos, y además mintiendo descaradamente. Tampoco nos pilló de sorpresa explicar que el caso famoso de mayo del 68, que se vieron una serie de naves, de objetos en España, salieron los cazas y dijeron, no, hombre, las conclusiones, estos son globos franceses, ¿no? Los pillamos porque ni siquiera la Fuerza Aérea había tenido la precaución mínima de preguntar al centro de lanzamiento de globos de Francia si efectivamente habían pasado los Pirineos hacia aquí. Yo recuerdo una de las manipulaciones más espantosas de la desclasificación, que fue un caso que protagonizaron 2 pilotos de Iberia que vieron un objeto en el morro del avión, reportaron el asunto, en fin, toda la historia, ¿no? Lo desclasifica el Ejército del Aire y te encuentras con la gran sorpresa de que es el planeta Venus. Y te pones a estudiar y te das cuenta de que los militares habían cambiado la hora del despegue del avión de Iberia de Palma de Mallorca para hacerlo coincidir con la posición del planeta Venus. Por eso digo que la desclasificación es un fraude, pero un fraude mayúsculo. El ejército, el mando operativo aéreo, no contacta con grupos, sino que contacta directamente con Vicente Juan Ballester Olmos. Él es un reconocido investigador del fenómeno ovni y él es el líder del grupo. El ejército, antes de desclasificar los expedientes, le pasaba la información o parte de la información a Ballester. Ballester la repartía entre estos satélites bajo la condición de secreto absoluto. En ese grupo trabaja uno de sus colaboradores, Joan Plana Cribillent, Miguel Wapps y un ingeniero norteamericano llamado Will Smith, que es un reconocido físico. Entre todos armaban una explicación
planeta Venus, chatarra, globos meteorológicos, lo que fuera. Y esa explicación, esa información, entraba de nuevo en el Ejército del Aire y el Ejército del Aire la evaluaba y lo que consideraba oportuno lo sacaba en las conclusiones del caso tal, el que fuera. Pero vayamos a sucesos concretos, como el conocido incidente Manises, posiblemente el caso ovni más completo de la historia de nuestro país. Ocurrió en el mes de noviembre del año 1979. Un avión Supercarabel de la compañía TAE se vio obligado a aterrizar de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises, ante el riesgo más que evidente de colisión con un objeto que parecía jugar con los miembros de la tripulación. Un avión de la compañía TAE, un Supercarabel, viaja con más de 100 pasajeros a bordo entre las Islas Baleares y las Islas Canarias. Poco después del despegue, el piloto de aquel vuelo, Javier Lerdo de Tejada, observa algo extraño a la izquierda de su avión. Al fijarse en esa extraña luz, descubre que no solo se acerca, sino que efectúa una serie de maniobras muy cerca de su avión. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Y TAE 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Y esas maniobras, esas aproximaciones al avión son tan grandes que llega a temer por la integridad de los más de 100 pasajeros, con lo cual toma la decisión muy pocos minutos después del despegue de suspender el vuelo y aterrizar en estado de emergencia en Manises. Barcelona de TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si sale algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. En el aeropuerto, varios operarios afirman ver unas luces rojas de origen desconocido y encienden las señales luminosas de la pista para facilitar el aterrizaje. Poco después, el Supercarabel, con los pasajeros todavía temblando, aterriza en Manises. En ese momento empezaron a pasar cosas muy raras. Personal del aeropuerto empezó a ver luces, los radares empezaron a captar ahí unos movimientos muy raros, muy extraños. Casi todo el mundo que estaba de guardia vio estas luces, se paseaban por la pista. Desde la base aérea de Los Llanos, en Albacete, un caza del Ejército del Aire español, un F-1, despega en estado de scramble, que es como se conoce a los estados de emergencia, para detectar o para identificar aquello que está violando el espacio aéreo. Me bajé a unos 20.000 pies y vi lo que parecía una luz roja, en lo que me parecía encima más o menos de la pista. Le pedí permiso al control para ponerme supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues aceleré. Fernando Cámara lo describe paso por paso todo lo que vivió en el informe oficial, pese a que esta parte del informe oficial no se dio a conocer, pero su testimonio es verdaderamente demostrativo de que aquello no encajaba dentro de ninguna explicación racional, ninguna explicación científica. Ahí la luz cambiaba de color. La luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca. Yo calculo que estaría a unas 4 o 5 millas de ese objeto. Me empezó a entrar en la radio una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia. Es un Al mismo tiempo que esa baliza de emergencia se metía en la radio, en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando un radar de onda continua, que es normalmente el que detrás de ese radar te va un misil. Él me contaba
porque lo que más le impresionó de esa salida del caza y la persecución de esos objetos fue que se pusiera como se pusiera el avión, el objeto que estaba delante le bloqueaba. Antes de pulsar la filmadora, por ejemplo, o lo que fuera, o el radar o lo que fuera, son centésimas de segundo en que yo decido hacerlo. Ya estaba bloqueado. Es decir, era como si le leyeran el pensamiento a la gente que iba en ese objeto. Que al cabo de una hora el objeto desaparece, él decide suspender el scramble y unas horas después, desde las Islas Baleares, se fotografía también una extraña luz que parece partir del interior del mar. Todo parece indicar que la comisión de expertos comandada por Vicente Juan Ballester Olmos dispuso sobre la mesa una explicación para el suceso protagonizado por el Supercarabel, y esta, finalmente, apareció en el expediente Manises. ¿Fue por lo tanto manipulado el expediente original? Y si es así, ¿por qué? Lo que hizo el ejército fue suprimir varios de los informes. Por ejemplo, el testimonio del piloto, de Fernando Cámara, del piloto del Mirage F1. Faltan documentos dentro de ese expediente original que son necesarios para reconocer lo que nadie quiso reconocer en su momento, y es que algo verdaderamente desconocido provocó una alerta que tuvo durante varias horas en vilo a la seguridad nacional. El caso Manises llegó al Congreso a través de una interpelación del diputado Enrique Mújica. Y es que, aunque este fue el más célebre, hubo otros que jamás llegaron a conocerse. Dos Sabres con base en Zaragoza, que salen a hacer un ejercicio rutinario a la zona de Asturias. De repente a esos dos cazas se les pone detrás un enorme huevo, gigantesco, con ventanillas, sin ruido, enorme, que no podía volar. Es un huevo, ¿cómo va a volar un huevo? Los pilotos me contaban, teníamos tal pánico que volábamos bajo, a la altura de las aldeas y de los pueblos, para que la gente saliera y viera lo que llevábamos detrás. Entonces, bueno, llegaron tan asustados a tierra que Sáez Benito, que luego fue coronel de la base de Zaragoza, se olvidó de hacer el expediente y de firmar nada. Venían pálidos como el papel de fumar. Gracias al inconformismo de Juan José Benítez y otros investigadores, se pudo conocer parte de la verdad. En definitiva, lo que permanecía oculto bajo los expedientes desclasificados. Cuando el ejército da a conocer algunas explicaciones a esos casos y coinciden de forma verdaderamente milimétrica con las explicaciones que dieron a esos casos anteriormente al proceso de desclasificación algunos de los miembros de este grupo civil, el propio peso de la prueba lo indica. ¿Por qué tengo yo una serie de expedientes oficiales, con los sellos, con todas las bendiciones apostólicas, con todas las declaraciones, y no se han desclasificado? Pero supongamos que no hubo manipulación alguna y que los expedientes se desclasificaron convenientemente. Y no solo eso, que además, según las conclusiones expuestas en los mismos, todos los encuentros con ovnis tuvieran explicaciones naturales. Si esto es así, ¿por qué el ejército remite a sus bases y acuartelamientos esta normativa secreta ya desclasificada, la Instrucción General 40/5? Lo más sorprendente de todo es que los propios militares que están tratando de echar por tierra el fenómeno con sus consideraciones y conclusiones en cada uno de los expedientes, aquí preguntan a los testigos cómo son los humanoides que tripulan los ovnis. Y claro, uno se queda a cuadros, ¿no? Porque dice, bueno, pero si usted está tratando de decir que todo esto es mentira, ¿por qué secretamente en el cuestionario pregunta de cómo era el tripulante, si era alto o bajo, si llevaba equipo respiratorio o no llevaba equipo respiratorio, etcétera, etcétera? La IG-45 es, yo creo que un desliz del Ejército del Aire, que no se dio cuenta de que por un lado estaba intentando cargarse el fenómeno ovni y por otro estaba diciéndole a los testigos cómo son los tripulantes de esas naves. No sabemos qué se esconde detrás del fenómeno ovni. Únicamente tenemos la certeza de que se trata de una realidad que surca los cielos como, cuando y donde le viene en gana, y que impunemente se salta todos los sistemas de defensa. El fenómeno ovni es posiblemente el mayor enigma al que se enfrenta el ser humano, porque nos fascina y nos da miedo a partes iguales, porque se carga de un plumazo lo puramente razonable, porque quizás nos avisa de que, ¿por qué no?, no estamos solos.